Y vamos ya al asunto que quizás más les preocupa, que es la amenaza de la sustitución de los puestos de trabajo actuales por algoritmos y por, en fin, robots, máquinas de todo tipo. La teoría tradicional de carácter liberal es que efectivamente, cuando se produce una ganancia de productividad por medio de la incorporación de bienes de capital, el número de trabajadores por planta se reduce. Ahora bien, si la economía general crece lo bastante como para que estas ganancias de productividad se traduzcan en incrementos de la demanda, entonces más individuos consumirán determinado producto y, por tanto, aunque por unidad producida haya menos trabajadores, en global la economía y el sector crecerá. Para producir un solo clavo ya no se necesitarán 60 personas, sino mejor tan solo media persona, pero como se producirán muchos más clavos y se consumirá mucho más clavo, en el conjunto global habrá muchos más trabajadores dentro del sector. Esta es la teoría tradicional, neoclásica, que se suele exponer y se suele defender y que más o menos cubre efectivamente el desarrollo del capitalismo. Los incrementos de productividad vía incorporación maquinaria no conducen a un desempleo general, sino que van aumentando la riqueza de la economía, por lo tanto la demanda y por lo tanto la oferta también de ciertos bienes. Esto es lo que es válido para el ámbito de la automatización clásica, ¿no? Sustituir a un trabajador de la SEAT o de la Fiat por un robot que cumple su misma función. Podríamos incluso decir que gracias a la tecnificación y a la mecanización desaparecen los trabajos más inhumanos o peor pagados, y por lo tanto incluso se está haciendo un servicio humanitario al privarle a ciertas personas de ciertos trabajos, obligándoles a reorientarse hacia sectores donde se requiera más capital humano y donde en principio estarían salarios más elevados. Sin embargo, con la automatización digital nos encontramos con un escenario totalmente distinto, pues a diferencia de lo que sucedía con las máquinas físicas, los autómatas digitales son muy fáciles de replicar y duplicar. No requieren de una inversión en capital tan grande. Los efectos, por lo tanto, de la automatización y de la robotización generalizada en el ámbito, ya no solamente del sector primario y secundario, sino también en el terciario, el ámbito de los cuidados, en fin, de los servicios en sentido amplio, parece que conduce hacia un escenario mucho más cyberpunk y distópico, donde todos estaremos en paro tarde o temprano. Aparentemente nos dirigimos hacia una sociedad en la que aproximadamente el 50% de los trabajos actuales serán simplemente sustituidos por máquinas y habrá, como existen a día de hoy ya, muy poquitos trabajos técnicamente cualificados y altamente pagados y servicios poco cualificados, altamente demandados, pero con salarios literalmente de mierda. Mientras que la calificación intermedia, la posibilidad de trabajar en una fábrica o una oficina con una cualificación intermedia y con un salario digno, poco a poco se va eliminando. Nos encontramos, por lo tanto, ante dos alternativas o disyuntivas, por decirlo con la clásica disyunción marxista, socialismo-barbarie, o bien una era de ocio, como la que predecía Keynes para el año 2030, prediciendo una tasa de crecimiento del 1%, Keynes sostenía que para el año 2030 habría un nivel tal de riqueza que los seres humanos no tendrían por qué seguir trabajando. Pues bien, ya en el presente hemos alcanzado la riqueza que Keynes predijo para el año 2030. Sin embargo, trabajamos, consumimos y estamos obligados a darle a la ruedecita de la máquina capitalista no menos, sino más que en el pasado. Sin embargo, hay todavía tecnotópicos como Yuval Noah Harari, el autor de Homo Deus, que cree que estamos a las puertas prácticamente de la inmortalización de la especie humana. Después de, en fin, haber conquistado todo el globo, el capitalismo ya tiene como objetivo acabar con el hambre, con las enfermedades, con la guerra e incluso inmortalizarnos en una suerte de dicha eterna. Frente a esta visión tecnooptimista, evidentemente hay que señalar que la economía digital es una economía en la que el ganador se lo lleva todo, el que primero llega, primero se queda con todo, donde los activos son intangibles y la economía está perfectamente financiarizada y puede haber ganancias no solamente sin crear empleo, sino destruyendo incluso empleo. Aquí la categoría que se vuelve más válida es la de Karl Marx cuando hablaba del ejército industrial de reserva. Ahora podríamos hablar incluso de un ejército algorítmico de reserva, un ejército virtual o digital de reserva que sirve como un grupo consumidores de productos digitales basura y también, por supuesto, de público cautivo listo para ser llamado a través de la propaganda en las redes sociales que, gracias a estar parado, presiona a la baja sobre los salarios realmente existentes. Lejos de ser un elemento inexplicable por la teoría capitalista, por la teoría marxista, el paro es un elemento estructural que el capitalismo produce como, insisto, un ejército industrial de reserva o algorítmico de reserva que presiona sobre los salarios a la baja. Sin embargo, frente a las visiones, insisto, más optimistas de que estamos ante la era del ocio y que dentro de poco podremos dejar de trabajar, me parece a mí que aquí hay una cuestión ontológica que se relaciona un poco con lo dicho al comienzo de la exposición. El ser humano no puede nunca dejar de trabajar. Y aquí sería importante diferenciar entre empleo y trabajo. El empleo es lo que, por ejemplo, estoy haciendo yo ahora mismo.
Pero el trabajo es algo que hacemos constantemente, incluso en términos termodinámicos, uno no puede dejar de trabajar, uno no puede dejar de gastar energía. Hay trabajo cuando estamos cuidando a nuestra familia, hay trabajo incluso cuando estamos durmiendo. Una cosa es el empleo como el trabajo remunerado y otra cosa es el trabajo a secas, que uno no puede dejar de realizar. El ser humano, al igual que el resto de seres que viven y se esfuerzan espinocistamente en sobrevivir y en mantenerse en el ser, no puede dejar de trabajar, no puede dejar de esforzarse y de intentar superar las resistencias que le presenta el mundo. Es inevitable el sufrimiento, el dolor, la disciplina, sin la cual, insisto, ni siquiera existiría el concepto del sujeto diferenciado de un mundo allá afuera. Y del mismo modo que el empleo no es igual al trabajo, la remuneración no es lo mismo que el salario. Muchas de las economías digitales actuales, de hecho, se sostienen sobre formas de remuneración no salarial, como es toda la, remuneración por vía de visibilidad, prestigio,